Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje sobre la esterilidad y la respuesta de Dios. La esterilidad y la respuesta de Dios. La esterilidad es siempre lo que acompaña el camino del Señor en el principio. Vemos en la Biblia vez tras vez que el camino de la carne es fructífero en el principio y termina con un desastre y una tragedia. El camino del Espíritu en el principio es estéril, pero termina con bendición eterna y la gloria de Dios. Lo vemos en muchos lugares y ustedes han oído ejemplos a través de los años. Un buen ejemplo es Ana y Penina. Penina tenía muchos hijos. Ana era estéril. ¿Y qué pasó? El fin del camino de la carne no era tan bueno, pero el fin de Ana, dio a luz a un Samuel que cambió la corriente del país hasta el día de hoy. Unió a David y David es el rey que siempre va a reinar sobre Israel. Pero una cosa que quiero mencionarles es que a la luz de eso, si Ministerios Hebrón hubieran crecido rápido en el principio, deberíamos haber tenido dudas de su fuente. El Señor tiene muchas razones por permitir que experimentemos la esterilidad en nuestras caminatas, en cualquier área de la caminata espiritual. Primero, Él quiere probar nuestros motivos. A Ana le preguntó, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Le preguntó su marido, pero nuestro marido nos hace la misma pregunta. ¿No te soy yo mejor que ser fructífero? El hecho que camines conmigo, que tienes mi presencia, ¿no es más que suficiente? La meta es caminar conmigo, no ser fructífero necesariamente en el principio. También el Señor utiliza la esterilidad para humillarnos. Si pasamos muchos años y tiempo luchando, peleando y finalmente el Señor empieza a dar fruto y la obra crece, cualquier obra, no tiene que ser solo una iglesia, pero lo que el Señor nos ha dado o nos ha dado que hagamos. Y empieza a crecer, pero es casi seguro que no vamos a hacer el error de Nabucodonosor. No miraremos atrás y diremos, fíjate en la gran Babilonia que yo he construido. Fíjate en la gran obra que yo he construido. Fíjate en el ministerio mío que yo tengo. No. Con años de esterilidad, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir en nuestros corazones y aún con nuestra voz,
Fíjate en lo que yo podía lograr por muchos años. Nada. Nada. No había fruto. El Señor ha edificado esto. Amén. ¿Entienden? Hace años, cuando la iglesia aquí consistía en 40 personas, un día el Señor me preguntó: si te doy 400 personas, 10 veces más, tu corazón será levantado por el orgullo. Señor, que no sea así. Y si te doy 4,000, ¿tu corazón va a levantarse? Yo le dije: Señor, con millones de almas allí afuera, esperando las aguas y tu presencia y tu redención y tu salvación, ¿cómo podríamos tener orgullo con 4,000 o aún con 1,000,000? Señor, tú quieres alcanzar al mundo, no solo a unos miles. Otra razón por la esterilidad es que así aprendemos a buscar al Señor. Aprendemos a buscar al Señor. Hace años el Señor me dijo: prevalecerás sobre tus rodillas. Es una ley de la vida. La vida en Cristo. Cualquier otra vida va a terminar mal. Pero la vida que está en Cristo Jesús va a prevalecer sobre las rodillas. Yo no he podido decir lo que Hudson Taylor dijo con tristeza. No puedo decir lo que dijo sobre su ministerio en China. Y dijo, después de muchos años de estar en China, Hudson Taylor tenía un testimonio. Y no era un hombre orgulloso, entonces no era por orgullo. Pero dijo, el sol no ha salido ni un día sobre China sin encontrarme sobre mis rodillas. Oh, Señor, una clave para tener fruto. ¿Y qué fruto tenía él? Amén. Para que aprendamos a buscar al Señor. El Señor permite la esterilidad en nuestras vidas. También el Señor permite la esterilidad en nuestros ministerios, en nuestras vidas, para formar un cimiento muy fuerte en lo que Él está construyendo. Yo recuerdo que cuando Hebrón tenía más o menos, durante los primeros 7 años, después de 7 años, teníamos una mega iglesia de 80 personas. 7 años y 80 personas. Y después de un rato más hubo un cambio de tiempos. Ustedes tal vez algunos recuerdan el testimonio. Hubo un accidente aéreo muy grande y 3 hombres murieron, la tripulación. Conocí a los 3. Y el Señor dijo que era un día nuevo, un tiempo nuevo para Hebrón. Y desde ahí en adelante empezó a crecer.
Y cuando tenía como 400 personas la iglesia, un día un hermano, pastor, que pertenecía a Hebrón, pero no hacía mucho, no desde hacía mucho, él me pidió cita, llegó un día y me dice: hermano Marvin, ¿qué voy a hacer? Inicié la iglesia hace 2 años y ahora tenemos 600 personas y no tengo ni un solo líder. ¿Qué puedo hacer? Estoy muriendo, tratando de hacer todo solito. Y en ese instante el Señor abrió mis ojos para ver por qué pasamos 7 años con 80. Porque muchos llegaron a ser líderes. Y cuando teníamos 400 ovejas, había líderes para atenderlas. ¿Y qué puedo hacer, hermano? ¿Saben cuál fue mi consejo? Muy profundo, muy espiritual. Le dije: no tengo ni idea. Si algo crece como hongo, también muere como hongo. Y la obra básicamente murió. No le dije eso, pero solo dije la verdad. No tengo idea porque no puede hacer nada. Tienes que seguir así. No se lo dije tampoco. Tienes que seguir haciendo todo porque no tienes ni un solo líder. Es problema tuyo. No, solo le dije: no tengo idea. Pero desde ese día en adelante yo le daba gracias al Señor por 7 años de esterilidad donde Él estaba echando el cimiento. También la esterilidad actúa o funciona como un filtro muy eficaz para mantener afuera a personas con motivos falsos. Algunos se hacen parte de una iglesia porque hay muchos clientes potenciales en la iglesia para su negocio. ¿Sí? ¿Entienden? Hay muchos que podrían comprar su producto. Él no va a ir a una iglesia de 80 personas porque no es buen negocio. Pero entraría con un motivo equivocado. Amén. También otros buscan amigos. No, pero ¿cómo voy a encontrar amigos en esa iglesia pequeñita? Otros están pensando en actividades. No, pero quiero una iglesia que tiene actividades para jóvenes, para niños, para adultos, para padres, para maridos, para mujeres, para los jóvenes. Y esa iglesia no tiene todo eso. Motivos falsos. Pero en Zacarías 4:10 en las Américas dice: pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Los orgullosos menosprecian el día de inicios pequeños, principios pequeños. La esterilidad
Pero nuestro Dios es el Dios de inicios pequeños. Fíjense, empezó todo el plan de este universo con una sola pareja, Adán y Eva. Después mató a todos y seguía con su plan con solo 8 personas que salieron del arca de Noé. Abraham y Sara, y él dice en Amós, él escogió en toda la tierra a una sola familia para su pacto. Tremendo. Pero gente podía, en el tiempo de Abraham, podía disfrutar el pacto también. Solo tenían que juntarse a la familia de Abraham y aprender los caminos del Señor. La puerta no estaba cerrada. Imagínense, en Jesús mismo, después de 3 años y medio del ministerio más ungido de la historia, no tenía ni un solo discípulo fiel que siguiera a su lado en la hora de la traición. Todos huyeron. Después de 50 días, después de la resurrección, 50 días más tarde, imagínense, el ministerio más poderoso y eficaz de la humanidad tenía una iglesia muy enorme, 120 personas. 120 personas en el aposento alto. Y la salvación de la tierra entera dependía de esos 120. Un Dios de pequeñeces. Amén. Hace unos años, un miembro de Hebrón, y nadie aquí tiene que tener vergüenza o sentirse incómodo porque no tengo idea alguna de quién fue. Okay. Pero un miembro de Hebrón estaba en la calle, se topó, se dice, ¿no?, con un ex miembro de Hebrón que había salido así unos años. Y ese ex miembro de Hebrón le dice: ¿todavía estás asistiendo a esa iglesia que no tiene la bendición de Dios? Es evidente que no tiene la bendición de Dios. Después de tantos años todavía solo tiene 80 personas. Para la sorpresa del ex miembro, la oveja le informó que en esos momentos la iglesia tenía 400 miembros. Algo había cambiado, pero ese ex miembro menospreciaba el día de las pequeñeces. En gran medida, la duración de nuestra esterilidad depende de ciertas cosas, y tal vez la principal es el nivel de orgullo. El orgullo tiene que ser humillado. Amén. Antes de que el Señor pueda darnos éxito, fruto, Él va a protegernos de amor si nos ama. Amor no, orgullo. Él va a protegernos de orgullo si Él nos ama. Y el Señor me habló hace tal vez 2 años que hay algunas iglesias en Hebrón que no pueden crecer. Algunas sí están creciendo, pero algunas que no pueden crecer porque su pastor no aguantaría el fruto, el crecimiento, el éxito, sin ser destruido por el orgullo. Señor, ayúdenos a humillarnos para que puedas usarnos.
en tu reino. Amén. Hoy en día, la regla de medir que la iglesia de Cristo utiliza para determinar si un ministerio tiene la bendición de Dios o no es si es una iglesia fructífera y tiene muchos miembros asistiendo a la iglesia o no. Obviamente, esa regla de medir declararía que Jesús era un fracaso. Amén. También Jeremías, imagínense, 40 años de ministerio. Y al final de 40 años de ministerio tenía un solo discípulo tibio, Baruch, titubeando entre el camino del Señor y el mundo. ¡Qué desánimo! Ni puedo imaginarlo. Vamos a Isaías 54. Y vamos a ver unos pensamientos de este pasaje. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. El apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, 27, cita este verso y dice que explica en el contexto que es la iglesia. La iglesia estéril. Pero este mismo pasaje confirma que esta mujer es la iglesia, como vemos en el verso 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. O sea, el marido es de ella, es Cristo. O sea, entonces ella es la iglesia. Pero el verso 8 y 9, los versos 8 y 9 dan una idea clara de otro detalle sobre esta iglesia estéril. Dice 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu redentor. Escuchen, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Qué sabemos acerca de los días de Noé? Los días de Noé, ¿qué sabemos? Los alumnos no van a poder graduarse. Que el fin, antes de la segunda venida, será como los días de Noé. Amén. Entonces, esta mujer estéril, como ha habido el caso de muchas mujeres de fe en la Biblia, ¿no? Bastantes, como símbolo en la iglesia. Pero aquí la iglesia, en el tiempo del fin, será ¿qué? Estéril. Amén. Creo que eso debiera presentar algunas dudas
para las mega iglesias de hoy. ¿No lo creen? Definitivamente ellas no son estériles. Pero el Señor dice que la iglesia verdadera será estéril en el contexto de los últimos días. Y no va a dar a luz mucho fruto hasta que la visitación del Señor venga. O sea, es muy claro. La Biblia nos dice que hay un remanente pequeño que será salvo, hablando de la gente de Dios, hablando de Israel, un remanente pequeño. Cristo dijo que Elías tiene que regresar para restaurar todas las cosas. ¿Y qué restaura Elías? La alabanza verdadera. Amén. Y lo que tenemos hoy es un remanente muy pequeño. Y no debemos andar diciendo, nosotros en Hebrón sí somos parte del remanente pequeño. No debemos tener nada de esa actitud de orgullo. Por un lado, no debemos menospreciar lo que el Señor nos ha dado. Debemos estar agradecidos, pero no orgullosos. Y también viendo la condición de la iglesia estéril realmente a los ojos de Dios. 20,000, pero ¿cuántos lo conocen? Mi esposa y yo vimos en unas noticias que estaban siendo dadas por personas muy, muy conocidas. Estábamos en un hotel o por algún lado y estaban hablando del nombre de Jesús y el oprobio que trae. Uno puede decir Dios, y eso no es muy aceptado tampoco, pero de decir Jesús causa un escándalo. Y sí causó un escándalo hace poco, porque el señor Trump dijo públicamente de la Casa Blanca que nuestra salvación depende de Jesús. Y no del Dios de Islam. Y necesitamos conocer a Jesús. Se molestaron mucho. Pero la iglesia, ¿qué iba a decirles? Perdónenme, eso sucede no solo una vez cada año, sino 2 o 3 veces por mensaje. ¿Alguien recuerda? Iba a darles un ejemplo. ¿No? Tienen el mismo problema que tengo yo, ¿no? Elías. Pero, ¿por qué regresa Elías? El Señor dijo que iba a llegar antes de la segunda venida. Porque estamos en el mismo problema. Elías pensaba que era el único, y seguro que no era orgullo. Soy el único, Señor. No. Desanimado, triste, cargado, Señor. No hay nadie. Soy el único que no ha doblado las rodillas delante de Baal. Y el Señor dijo, no, yo tengo 7,000. Imagínense. Muchos se ríen de Elías. No, eso era una humillación para el Todopoderoso. ¿Sí o no?
7,000 personas en toda la tierra. Con razón yo me sentía muy solo. Amén. Pero Elías tuvo que restaurar la alabanza verdadera. Y el Señor dice que hay un remanente muy pequeño en el tiempo del fin. Por eso Elías tiene que venir para restaurar a la iglesia general a los caminos del Señor. Amén. Y Hebrón no es el único lugar del remanente pequeño. Hay otros lugares. El problema es encontrarlos. Requiere un milagro. Pero ¿sientes que estás viviendo una vida infructífera? Una vida que no haya alcanzado la meta. ¿Tienes desánimo? Un poco de desánimo en tu caminata espiritual. Si tú escoges el camino del Señor y sus pequeñeces y su esterilidad, algún día vas a dar a luz fruto. Pero, entre tanto que debemos regocijarnos que lo conocemos, que conozcamos su camino. Amén. Ahora, ¿pero qué debemos hacer, hermanos de Hebrón? A la luz de la esterilidad, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos aceptar nuestra esterilidad como un hecho que no puede ser cambiado? ¿Debemos aceptar nuestra esterilidad como si no haya ninguna respuesta ni remedio? Y otra pregunta, ¿debemos estar conforme con lo poco que tenemos en lo espiritual? ¿Debieran ser nuestras reacciones? Escuchen, un encuentro con Dios puede cambiar todo. Un encuentro con el Señor puede cambiar todo. Solo un encuentro con Dios podrá salvar a la humanidad. Solo un encuentro con Dios podrá salvarte a ti y a mí. Solo un encuentro con Dios podrá salvar a la nación de Guatemala. El Señor tiene que visitarnos. Es la única esperanza, pero es la respuesta. Un encuentro con Él. Hoy, hace exactamente un mes al día, y no me di cuenta de esto hasta que el Señor me dio ya el mensaje. Era una buena confirmación. Pero hace un mes tuve una visión de Cristo Jesús en el aposento alto durante la última cena con sus 12 apóstoles. Y lo que me impactó era el hecho de que ellos habían pasado más de 3 años con el Creador y todavía no entendían quién era ni el propósito de su venida. Todavía no entendían que era Dios. Hijo de Dios, sí, el Mesías, sí, pero Dios mismo. Todavía sus corazones estaban buscando metas incorrectas. Todavía sus corazones estaban llenos de ambición, orgullo y el deseo de ser número 1 en el reino. Todavía estaban ciegos y no tenían una visión clara para sus propias vidas y mucho menos para las vidas del mundo entero.
No fue hasta el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés que fueron cambiados y transformados y recibieron entendimiento espiritual y recibieron una visión clara para sus vidas y las vidas de otros. Y todavía nosotros somos como los discípulos en el aposento con Jesús. Solo un derramamiento poderoso del Espíritu y una visitación de Cristo mismo podrá traernos vida y cambiarnos, darnos una visión y darnos la gracia para vivir de una forma diferente. La Biblia y la historia nos dan ejemplos de lo que un encuentro divino logra en el corazón humano. Fíjense, Noé, un encuentro con Dios y pasó 120 años edificando un arca. Abraham, pasando tantos años creyendo en un milagro. Moisés destruyó el imperio más grande por medio de un encuentro con Dios. Samuel, el Señor le abrió su oído y ese encuentro dio por resultado un cambio total en Israel y el establecimiento del reino eterno de Dios sobre Israel. Los profetas tuvieron encuentros con Dios, entonces tenían palabras de vida que darles a los israelitas. Y Pablo también, etcétera, etcétera. Pero el Señor, algunos dicen, no, pero ellos vivían en la Biblia, el tiempo de la Biblia. Escuchen, el Señor no cambia. Todavía Él está dispuesto a darle a cualquier un encuentro si alguien realmente lo necesite. Si alguien lo necesita, el Señor está dispuesto a darle un encuentro. Wycliffe, en medio de las tinieblas de la Edad Media. Tyndale, Lutero, después Charles Finney, después el avivamiento de Gales, después el avivamiento de Azusa, que hasta el día de hoy su fruto está transformando el mundo. 1948 el Señor visitó, envió a su gente un toque celestial. Escuchen, hebronitas, no necesitamos esperar hasta la segunda venida. El Señor quiere visitarnos en estos días. Y Él quiere darnos tiempos preciosos de refrigerio de su presencia. Una parte de la naturaleza de Dios es que envía visitaciones a su pueblo y Él no cambia. Queremos una visitación personal y también aquí en esta iglesia. ¿Realmente lo necesitamos? ¿Cuánto? Algunos aquí seguramente están cayendo en los abismos y trampas que Satanás ha fijado en este mundo para destruir almas y llevarlas al infierno. Pornografía, drogas, la inmoralidad, alcohol, internet constantemente. Los jóvenes
Y muchos adultos, en lugar de orar sin cesar, pasan sus vidas texteando y ni pueden pensar en Dios. ¿Cuánto lo necesitas tú? ¿Cuánto? Con cuánta claridad vemos lo que está por delante. ¿El cielo o el infierno? Con cuánta claridad hemos visto la realidad del infierno. Imagínense cuando alguien desciende a esas llamas literales, no son imaginarias. Fuego, el lago de fuego viene, pero entre tanto hay un Seol con llamas, con temperaturas insoportables. Imagínense cuando alguien desciende, y está sucediendo ahorita, desciende al infierno y con ese tormento, esos dolores, y darse cuenta después de 10 segundos, 1 minuto, 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes, 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, que va a sufrir así, sin remedio, por millones y millones y millones de años y sin fin, eternamente. Imagínense, y hay personas aquí que están jugando con sus vidas espirituales como si el infierno ni existiera. Ábrenos los ojos, Señor, para que veamos lo que está por delante. O es el cielo eterno o el infierno eterno. La paga del pecado es infinita, pero Cristo pagó un precio infinito para redimirnos, llegando de lo más alto del cielo hasta el más bajo del infierno. Pero una pregunta que debemos hacer es si estamos desdeñando su redención al escoger otras cosas y los placeres del pecado que nos echarán en los tormentos eternos del infierno si no recibimos una transformación. ¿Sientes una urgencia de tener una transformación, un encuentro? La visitación del Espíritu para darte la gracia para vivir de una forma agradable al Señor. Para todos aquellos que están en Hebrón, hermanos, yo sé que es tiempo de buscar al Señor para que nos dé una visitación. No esperemos hasta que Él visite a todo el mundo. No esperemos hasta que sea demasiado tarde para nosotros. No esperemos hasta que seamos vomitados de su boca por ser tibios. No esperemos. Señor, enciende un fuego adentro de nuestros corazones. Clamemos al Señor. Clamémosle: Señor, te necesito.
Señor, visítame, visita esta iglesia, visita a tu pueblo. Y vemos la respuesta de Dios para la esterilidad en un lugar tras otro en la Biblia. Ana, la estéril, ¿qué hizo? Lloraba, clamaba, Señor, dame fruto, Señor, haz un milagro. Vemos la respuesta de Dios a la esterilidad en Isaac y Rebeca. Después de 20 años juntos no tenían ni un solo hijo. Y dice el español que Isaac oró, pero esa palabra es también clamó con voz fuerte. Señor, visítanos, cámbianos. Vemos la respuesta de Dios para la esterilidad en el Apocalipsis 12:2, donde dice, estando encinta, la mujer, la iglesia, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. Ella clamó a gran voz, y es la misma expresión que se usa para Jesús en la cruz. Cuando clamó a gran voz, ya se acabó, ya se terminó. Él estaba dando a luz ahí a su gente. Vemos la respuesta de Dios para la esterilidad. En Pablo, en Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es después de ese verso, en Gálatas 4, que él cita Isaías 54, que la iglesia es estéril. Quiero leer Isaías 54:1 de las Américas. Grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en voz alta, o en alta voz, clama, la que no ha estado de parto. ¿Por qué? Porque ahora sí estás de parto, como la vemos en el Apocalipsis, con gritos, clamores, para dar a luz la vida de Cristo. Entonces, sin lugar a dudas, la respuesta de Dios para la esterilidad es que empecemos a clamarle con nuestra voz y con todo nuestro corazón. La respuesta no es aceptar tranquilamente nuestra condición y esterilidad y no hacer nada al respecto, ni sentir una urgencia de seguir así, no, una urgencia divina de ser cambiados. Señor, visítame. Señor, visítanos. Señor, envíanos un encuentro divino contigo. ¿Sientes una desesperación con tu vida espiritual? ¿Cuántos aquí quisieran clamarle hoy? Señor, haz algo fresco aquí en mi vida y en esta iglesia. Señor, libértanos de la esterilidad. Señor, que seamos una luz para este vecindario, para la capital, para este país, para otros países. Señor, haz un milagro aquí. Tú puedes hacerlo. Lo has hecho muchas veces en el transcurso de la historia, cuando ha habido personas genuinas, necesitadas, pobres, humildes, desesperadas, personas clamando al Señor, Señor, visítanos. Él ha respondido al clamor
de su gente. Él responderá al clamor de esta iglesia. Y si tú quisieras clamar en alta voz, Señor, visítame, transfórmame, les invito a ponerse de pie. En esta mañana, esta tarde, el Señor quiere, yo sé, me ha hablado, Él quiere arrebatar de las llamas a almas que están en este lugar. Él quiere tocar almas. Yo sé que el plan de Dios para esta reunión es que un clamor nazca en nosotros como nunca antes. Pero también yo sé, el Señor me mostró que habrá personas aquí que van a mirar hacia atrás en el futuro y van a decir, en esa reunión mi camino fue cambiado. Y en lugar de andar en el camino hacia el infierno, di la vuelta. Y estoy en la presencia de Dios, porque yo fui un tizón arrebatado del fuego. El Señor quiere hacerlo. Quiere escuchar tu clamor. Y quiere escuchar el clamor de cada uno. Señor, visítame, por favor. Tengo una urgencia. No quiero seguir siendo estéril, inútil. Señor, visítanos. Señor, visítanos. Señor, visítanos.
haz este largo Cristo. Hoy humilde ¿Eres ciego? ¿Espiritualmente ciego? Seamos como Bartimeo. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, visítanos. Oh God, oh God. Aquellos que quisieran seguir clamando al Señor y buscando su visitación, quiero invitarles a que encuentren un lugar donde hincarse y orar. Y ya estamos despedidos, los demás pueden salir, pero aquellos que quisieran clamar, buscar al Señor, no haz este largo